estructura, por ejemplo. Laboratorios en los que se trabaja con reactivos peligrosos, por ejemplo, o también hay laboratorios, por ejemplo, en algunos países que se encargan, o incluso en nuestro país también, que se encargan de asegurarse de que los equipos estén bien calibrados. Por ejemplo, si es que hay algún asentamiento diferencial o si una parte del edificio que tiene equipos que se encargan de medir la sensibilidad de la calibración de algún otro equipo, pues seguramente sufrirá algún tipo de inconveniente el hecho de que estén desnivelados o de que tengan algún asentamiento diferencial en la estructura como tal. Y luego también la presencia de sótanos o de subsuelos en edificios también es algo importante a tomar en cuenta para saber a qué profundidad es necesario excavar, qué tipo de suelo nosotros vamos a encontrar. Si nosotros tenemos subsuelos, es muy común o será casi que obligatorio cimentar usando losas de cimentación, o más que obligatorio, será mucho más práctico hacer losas de cimentación que otro tipo de cimentación, por ejemplo. Pero bueno, en función del tipo de estructura podemos definir algunas necesidades que nos impulsen a tomar una decisión en cuanto a la clasificación o en cuanto a la selección del tipo de cimentación. Y finalmente la función, o sea, en función de la interacción con edificios aledaños. Ayer veíamos algunas imágenes también de excavaciones para construir cimentaciones o la estructura de cimentación, en donde en algunos sitios habían estructuras aledañas. Veíamos que dependiendo del tipo de suelo, nosotros podríamos hacer cortes en el terreno que nos permitan, o excavaciones en el terreno, que nos permitan empezar a, no sé, a construir la cimentación sin necesidad de hacer alguna obra adicional, cuando la capacidad del suelo es del suficiente como para que no haya deslizamientos de los taludes de corte. O podríamos tener suelos tan pobres o la carga de los edificios que están alrededor, que es tan grande, que los esfuerzos en el suelo o que las fuerzas transmitidas o distribuidas en el suelo pueden generar desprendimientos o estos deslizamientos en los taludes de corte. Entonces, es muy importante tomar en consideración al menos estos tres parámetros, al menos como punto de partida. Entonces, como clasificación de cimentaciones, podríamos decir que más o menos podríamos definir, bueno, no más o menos, podríamos definir tres tipos de cimentaciones. Cimentaciones superficiales, cimentaciones semiprofundas y cimentaciones profundas. El definir si una cimentación es superficial o profunda, que realmente en la mayoría de textos técnicos ni especializados van a encontrar solamente dos. Por eso les decía prácticamente tres, pero realmente pueden encontrar ustedes dos en casi todos los textos de diseño de cimentaciones. Cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Hay pocos libros, entre ellos algunos de los textos de la bibliografía recomendada para este curso, en los que dividen en tres, en cimentaciones semiprofundas, pero en resumidas cuentas, o para ser más prácticos o de una manera más práctica, algunos textos un poco más, como les digo, más técnicos, mucho más especializados, solo dividen el tipo de cimentaciones en dos, en cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, en donde para poder definir el tipo de cimentación que nosotros requeriremos, hay algunas expresiones empíricas que nosotros podemos calcular para saber si una cimentación es superficial o profunda. En donde, para poder hacer esos cálculos, ustedes ven aquí en estos gráficos la descripción de las dimensiones características de una cimentación con respecto al nivel natural del terreno, en donde D es la superficie o es la profundidad de desplante o la profundidad de cimentación o la profundidad de contacto de la cimentación, y está claro en el gráfico. O sea, la distancia es aquella que se mide entre la superficie de contacto de la zapata o del cimiento
con el suelo sobre el cual se asienta y la superficie del terreno. B es la dimensión, por lo general, la dimensión menor de la cimentación. Y luego hay, bueno, las dimensiones que están en la dirección perpendicular al plano del dibujo, que será la otra dimensión, digamos, en planta de la cimentación, que se puede llamar L, o bueno, por lo general es la longitud L, ya que D es la distancia o la dimensión menor en planta de la cimentación. Entonces, cuando la profundidad de desplante, o sea, esta distancia D es menor a 3 metros, por lo general se habla de que tenemos cimentaciones superficiales. La mayoría de las veces, o bueno, según norma, según requerimientos de la norma, el peralte mínimo de la cimentación, en algunos casos, o sea, puede ir entre 20 y 30 centímetros, dependiendo de si es que estamos haciendo un diseño con consideraciones sísmicas o no, ¿ok? Pero, por lo general, el peralte de la cimentación, es decir, la altura de este elemento de cimentación, por lo general, para el diseño que a nosotros nos corresponde, no suele ser menos de 25 centímetros. Incluso suele ser un poco más, ¿ok? Entonces, pero bueno, sin embargo, la distancia que nos permite definir el tipo de cimentación es aquella que se mide entre la superficie de contacto del elemento y la superficie de contacto con el suelo. Esta relación de sobre B quizás es un poco menos utilizada esta relación, ¿ok? Suele ser mucho más común basarse en la profundidad, obviamente, a la cual estamos cimentando para poder definir el tipo de cimentación de la cual estamos hablando. Luego, cimentaciones profundas, según el texto, uno de los textos de la bibliografía recomendada de su curso, indica que entre 3 y 6 metros tendremos ya cimentaciones semiprofundas, y en profundidades mayores a 6 metros ya tendremos cimentaciones profundas. Entonces, nosotros no definimos solamente por gracia del Espíritu, por una revelación del Espíritu, en dónde vamos a cimentar nuestra cimentación, o dónde vamos a qué profundidad nosotros vamos a fundar la estructura, o a qué profundidad va a estar la superficie de contacto entre la cimentación y el suelo. Eso obviamente depende del tipo de suelo que nosotros tengamos. De un estudio geotécnico o de un estudio de mecánica de suelos, generalmente nosotros obtendremos mucha información que nos será útil para definir esa profundidad de cimentación, si no es que ya en el informe de estudio de mecánica de suelos o de geotecnia viene ya establecida una recomendación de profundidad de cimentación. Aquí en esta imagen ustedes ven un corte o un corte de talud que seguramente lo habrán hecho para poder construir una estructura aledaña a esta que ya existe. Y ustedes pueden ver la forma del plinto, a pesar de que aparentemente es trapezoidal. Me imagino que habrá sido percibida como una cimentación o una zapata de una sección rectangular. ¿Okay? Como les decía ayer, muchas veces en la práctica hay muchos constructores o profesionales constructores que hacen uso del terreno mismo para que sirva como encofrado o molde de la cimentación, para que no sea necesario construir un encofrado lateral solo para darle una forma estrictamente rectangular a la sección transversal de la cimentación. Entonces, ese tipo de cosas suelen encontrarse en la práctica cuando se hace alguna excavación o se va a hacer alguna construcción cercana a una edificación que ya está ahí establecida previamente. Pero lo que quería explicarles es que este nivel al cual se ha decidido cimentar no es solamente porque al profesional o al ingeniero estructural le dio la gana de cimentar ahí, sino porque seguramente se ha hecho un estudio de suelos y se ha definido que a esta profundidad de cimentación, los esfuerzos o la fuerza que se transmite
en esta superficie hacia el suelo, a esta profundidad se encuentran estratos de suelo que soportan esta carga o que son capaces de resistir esta carga. Suelos que tienen una capacidad portante que es suficiente para resistir la fuerza que se le va a entregar. Hay veces que, dependiendo del tipo de suelo, necesitaremos ir incluso un poco más abajo en profundidad o tendremos que profundizar un poco más para encontrar estratos de suelo que sean un poco más competentes o menos deformables. Entonces, básicamente, el escoger si tenemos que utilizar o diseñar una cimentación superficial o profunda depende enteramente del tipo de suelo que nosotros vamos a tener. Bueno, no enteramente, también de la carga que vamos a entregar, porque el suelo tiene que estar preparado para resistir la carga que le vamos a entregar. ¿Okay? Pero si tenemos una estructura bastante regular o si estamos diseñando edificios o casas regulares y simples que no tienen nada fuera de lo común en cuestión de distribuciones de masa o de pesos excesivos por cualquier cosa, pues sí, es una cuestión que dependerá un poco más de la resistencia que tiene el suelo. ¿Okay? Igual, o sea, no me malinterpreten, siempre dependerá obviamente de la carga que vamos a entregar, porque esa es la que tiene que ser distribuida en el suelo y esa es la carga que tiene que soportar el suelo. Pero bueno, va a depender mucho del estudio de suelos que nosotros recibamos o que nosotros hayamos pedido hacer o que ya haya existente para la zona en la que vamos a nosotros diseñar para una futura construcción. Entonces, hablando de cimentaciones superficiales. Las cimentaciones superficiales, por lo general, suelen ser de los tipos de cimentación más comunes en obra o más comunes en la práctica profesional. Primero porque son bastante sencillas de diseñar. Bueno, digamos que son las más sencillas de diseñar entre todos los tipos de cimentación. Luego, el bastante sencillas depende de la habilidad que tenga cada uno de recopilar toda esa información que es necesaria para hacer el diseño y luego aplicar sus conocimientos para diseñar una cimentación que cumpla con los requisitos de la filosofía de diseño basado en desempeño, que cumpla con resistencia, que no se deforme excesivamente, que tenga la ductilidad adecuada. ¿Y por qué es una de los tipos de cimentación preferibles o preferidas o más utilizadas? Porque en muy pocas ocasiones o dependiendo de características muy específicas del suelo, tendremos que utilizar cimentaciones profundas. ¿Okay? Las cimentaciones profundas por lo general por lo general se usan, pero no se limitan solamente a utilizar en edificios de gran altura que tienen grandes pesos o en los estribos de los puentes también. Perdón. O en los estribos de los puentes también, porque son estructuras que también tienen un gran peso y por lo general los sitios en donde se emplazan puentes o donde se cimentan estribos de puentes no suelen ser zonas con características de suelo muy generosas, por así decirlo. Entonces, suele ser muy común en la práctica que nosotros podamos diseñar cimentaciones que sean basadas solamente en zapatas de cimentación o en cimentaciones superficiales. ¿Okay? Entonces, en las cimentaciones superficiales, o bueno, realmente en todo tipo de cimentación, pero es más necesario conocer en cimentaciones superficiales cuál es la distribución de la fuerza que se entrega al suelo en la superficie de contacto. Esta distribución, bueno, ustedes saben que una fuerza distribuida en un área se convierte en un esfuerzo.
O sea, bueno, un esfuerzo es la fuerza distribuida en una superficie o en un área determinada. Esos esfuerzos adoptan cierta forma o se distribuyen de cierta forma. Y esa distribución depende de las características, por una parte, de la cimentación y por otra parte, del suelo sobre el cual está asentándose. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, en los gráficos de izquierda a derecha se ve que tenemos una zapata rígida sobre un suelo cohesivo, o sea, sobre alguna arcilla, sobre algún limo. La distribución de esfuerzos por debajo de la cimentación o la distribución de esfuerzos que se entrega al suelo, o sea, la carga distribuida en un área, suele tener esta forma, en donde en los extremos, en los bordes de la cimentación, como ven acá en los extremos, tenemos una cota o una ordenada de esfuerzos bastante alta y luego obtenemos el máximo esfuerzo en zonas centrales de la cimentación o de las alas de la cimentación y luego en la zona central disminuye los esfuerzos que nosotros tendremos. ¿Okay? Cuando tenemos igual una zapata rígida sobre un suelo sin cohesión, o sea, sobre arenas, sobre suelo granular que no se queda pegado entre sí, se puede ver en cambio que en los extremos de la cimentación, en estos bordes de acá, no existe esfuerzo, o bueno, el esfuerzo es nulo, ¿okay? A diferencia de la zapata rígida sobre un suelo cohesivo. Y el máximo esfuerzo encontramos en el punto medio de la cimentación. Y puede tomar distintas formas dependiendo de si es una zapata flexible sobre suelo cohesivo y sobre suelo sin cohesión también. Pero por lo general se asume una distribución uniforme, como para hacerlo un poco más, para hacerlo no tan complicado, se asume que la distribución de esfuerzos sobre el suelo o que se genera en el suelo a manera de reacción por la cimentación o por el empuje de la cimentación o el apoyo de la cimentación sobre el suelo es una distribución plana, o sea, asume una distribución plana. Si ustedes ven acá la distribución, aquí es una distribución que al parecer parece una distribución como sinusoidal. Acá aparece una distribución parabólica. Acá quizás un poco de lo mismo que en cimentaciones rígidas o en zapatas rígidas, pero por lo general se asume que la distribución no toma formas distintas, sino que el esfuerzo se asume como plana, a pesar de que no lo sea. Y ahora, ¿por qué me interesa o por qué les hablo yo de distribuciones de esfuerzo en el suelo? Ustedes habrán tenido un curso de mecánica o de resistencia de materiales, no lo sé. Ustedes saben que si yo tengo una fuerza vertical aplicada sobre una superficie transversal, obtengo un esfuerzo, que es lo que nosotros habíamos estado hablando. Entonces, al recibir una fuerza de esta columna que se entrega a esta zapata y a su vez intenta distribuirla en su superficie de contacto al suelo, el suelo reaccionará inmediatamente con estos esfuerzos, o bueno, con esta distribución de esfuerzos que no es plana, que realmente no es plana. Sin embargo, asumimos que lo es para facilitar el procedimiento de diseño. Ustedes que ven ahora aquí dibujada esta distribución de esfuerzos, que tiene una distribución plana, en este caso plana con variación lineal, estos esfuerzos son los que se desarrollarán en el suelo para impedir que la cimentación se hunda en el suelo. Por lo tanto, este esfuerzo máximo, en este caso, en este extremo derecho, este esfuerzo máximo no deberá sobrepasar la resistencia o la capacidad portante del suelo. ¿Y para qué me sirve saber esta distribución de esfuerzos? Ya lo veremos a partir de la semana próxima que empecemos a hacer ejercicios. Pero me interesa saber la distribución de los esfuerzos en el suelo, porque estos son los esfuerzos que tendremos que a su vez aplicar al elemento de cimentación para hacer su diseño. Es decir, para definir el peralte del cimiento, a su altura H,
y para definir la armadura que tendremos que utilizar. Si nosotros asumimos que tenemos una carga o bueno, esta distribución de esfuerzos, no sé si ustedes han hecho ya o están estudiando el diseño en columnas de hormigón, pero si nosotros tuviésemos una carga concéntrica, es decir, exactamente en el centro de gravedad del área de esta, bueno, no del área de esta superficie, vamos a hablar solamente en el plano como lo estamos viendo. Si tuviésemos una carga puntual justo en la mitad de la longitud L, esta distribución sería uniforme. En este caso, ya que la distribución vemos que no es uniforme, sin embargo, sí es plana, esto nos indica que muy posiblemente la carga no está ubicada en el centro, sino que posiblemente estará ubicada un poco hacia la derecha. En este punto es un caso extremo en el cual la excentricidad de esa fuerza que se aplica o que baja o que es entregada a la cimentación por la columna ha sufrido una excentricidad o tiene una excentricidad bastante extrema. En ese caso la distribución sigue siendo plana, en este caso no es uniforme, también es una distribución lineal, pero fíjense que en esta zona o hay una zona en la que el suelo ya no ejerce ninguna presión sobre la cimentación. En este caso, si nosotros extendemos esta línea, implicaría que el suelo el suelo está intentando no empujar hacia arriba a la cimentación, sino jalarla hacia abajo. Y eso es imposible. El suelo no tiene resistencia a tracción, no tiene resistencia a tracción. Y es por eso que dependiendo de la excentricidad que tenga la carga que llega a la cimentación, la distribución de esfuerzos se limitará a solamente una región o puede estar en toda la superficie de contacto. Pero bueno, esto lo veremos más adelante cuando ya hagamos diseño de cimentaciones propiamente dicho, o la semana próxima o las siguientes 2 semanas de clases que haremos diseño de cimentaciones o de zapatas aisladas. Entonces, entre las cimentaciones superficiales tenemos las zapatas aisladas, o como primer tipo de cimentación superficial tenemos las zapatas aisladas. ¿Qué características tienen las zapatas aisladas? Que es una cimentación que recibe una sola carga o una carga puntual proveniente de la estructura. En este caso es un elemento que soporta una columna, que entrega una fuerza para que sea distribuida en la superficie de contacto con el suelo. Por lo general se suele usar sobre terrenos firmes y competentes, siempre y cuando, como ya lo vimos antes, siempre y cuando estén a una distancia menor de 3 metros. O bueno, quizás un poco más profunda se puede hacer, pero ya no se vuelve tan práctico hacer una cimentación aislada si igual tenemos que hacer una excavación súper profunda para llegar al nivel de cimentación. Este tipo de cimentación obviamente será la más económica, es la que utiliza menos material, o bueno, menos hormigón, menos acero, requerirá menos excavación también, menos movimiento de tierras, entonces es una de bueno, la cimentación o el tipo de cimentación más económica que nosotros podemos encontrar. Y puede ser de forma cuadrada o rectangular, dependiendo de la proporción que exista entre vanos perpendiculares de la estructura. Por lo general, así como nosotros, por ejemplo, que nuestros pies, por ejemplo, no están o son alargados hacia adelante y hacia atrás, bueno, hacia adelante, y no tenemos unos pies que tengan una superficie ancha o que se extienda hacia los lados de nuestro cuerpo, sino más bien hacia adelante o hacia atrás, porque es la dirección más común en la que nos movemos. Lo mismo con los edificios. La dirección más común en vibrar generalmente o la cimentación o las zapatas serán más alargadas en la dirección en la que la estructura vibre más. Si tenemos una estructura regular y simple, o sea, un edificio que en planta tenga una forma cuadrada,
Pues la cimentación, por lo general, también será, debajo de cada columna, también será cuadrada. Si tenemos un edificio que en planta luce o tiene una forma rectangular, es muy probable que esa estructura vibre más en la dirección del plano débil. Ustedes tomen una hoja de papel, sujétenla por la parte inferior y verán ustedes que se doblará en una dirección u otra. Ese es el plano débil del papel, la dirección en la que se dobla el papel cuando ustedes lo sujetan en la parte inferior. Lo mismo pasa con un edificio, tenderá a vibrar en ese plano débil. Eso quiere decir que las zapatas de cimentación tendrán a ser quizás un poco más alargadas en esa misma dirección, para intentar que esa vibración o que esos desplazamientos no sean excesivos. Entonces, a eso me refiero con que puede ser cuadrado o rectangular dependiendo de la proporción de las dimensiones entre ejes de columnas perpendiculares. ¿Okay? Luego, las zapatas aisladas podríamos nosotros diferenciar de algunas formas por su geometría. En este caso, una de las formas de diferenciarlas por su geometría en elevación depende de la existencia de estos, vamos a llamarlos anexos estructurales del elemento, que nos permite tratar cargas especiales o cargas que tengan ciertas características, ¿ok? En este caso, por ejemplo, una cimentación o una zapata aislada recta, generalmente tendremos un peralte un poco más grande que en una de las que ustedes ven acá a continuación, pero seguramente, o sea, el elegir, el tomar una forma distinta a la cimentación típica recta cuadrada, está más orientada, como les digo, a eso, a veces a condiciones particulares de la carga. Muy seguramente este tipo de cimentación o esta zapata tendrá una carga bastante, se transmitirá unos esfuerzos de corte en esta zapata bastante considerables, y es por eso que posiblemente este escalón que se pone cerca a la columna, si ustedes ven, si bien aquí en los extremos es un peralte bastante bajo, en el centro es un poco más alto que la recta simple, es porque muy posiblemente necesitemos una sección un poco mayor para darle resistencia al cortante. Cuando, por el contrario, por ejemplo, tenemos este tipo de cimentaciones en la cual vamos reduciendo gradualmente la sección, en donde podemos tener también zapatas nervadas, o sea, tenemos pequeñas vigas dispuestas alrededor de la columna. Es en cambio, o son en cambio útiles cuando tenemos momentos flectores quizás un poco elevados o de magnitud elevada, que tienen que ser resistidas por el elemento de cimentación. Nosotros nos enfocaremos en diseñar este tipo de zapata. El escoger cualquiera de estos otros 4 tipos de cimentación es quizás intentar optimizar un poco el diseño que se puede lograr solamente con este tipo o con esta zapata recta aislada. ¿Okay? La función será exactamente la misma. Sin embargo, como digo, si uno quisiera optimizar en la utilización, cuanto a utilización de material, sí, podría tomarse el tiempo más que nada de darse el lujo de establecer qué geometría es la más óptima para poder optimizar, ¿sí? Para poder hacer funcionar de manera eficiente la cimentación. ¿Okay? Sin embargo, en muy pocos casos se llega a realizar estos diseños tan minuciosos. ¿Okay? Por lo general, para estructuras regulares simples y de baja envergadura o de poca envergadura, de baja escala, como una casa o un edificio de 7, 8 pisos, si no es que se necesita ya losa de cimentación en edificios altos, la utilización de zapatas aisladas rectas es por lo general lo más común. Y luego podemos definir si una zapata aislada es o rígida o flexible, dependiendo de la longitud de
las alas de la cimentación. Si nosotros tenemos longitudes pequeñas, podemos hablar de que son zapatas rígidas porque este tramo o esta porción de la zapata de cimentación no se deformará o no se flejará excesivamente, a diferencia de zapatas que tengan tramos de alas un poco más largas. ¿Ok? Como habíamos visto en diapositivas anteriores, si es una zapata rígida o flexible, hará ya una diferencia en la distribución del esfuerzo que nosotros encontraremos bajo la cimentación o en la superficie de contacto. Pero como a final de cuentas nosotros asumimos una distribución plana en la superficie de contacto, una distribución de esfuerzos, si nosotros definimos, insisto, al nivel de estudio que nos interesa a nosotros en este curso, no hace mucha distinción si tenemos una zapata rígida o flexible. ¿Okay? Ya el diseño de la definición del peralte de la cimentación y de el acero de refuerzo nos dirá qué tan necesario o si tendremos una zapata rígida o flexible. Y luego las zapatas aisladas ustedes podrán diseñarles o tendrán ustedes que diseñarlas centrada o hace referencia a la ubicación de donde recibe la carga. Una zapata aislada medianera en la cual recibimos la carga en un extremo de la cimentación o de la zapata, y zapatas de esquina, que básicamente es una medianera, pero con la carga desplazada también en el eje, en el otro eje transversal. Bueno, la columna es recibida por la cimentación directamente en la esquina. ¿En qué casos es necesario tomar en cuenta estos diseños de cimentaciones medianera o de esquina? Cuando o cuando tenemos un lindero, o cuando tenemos una estructura aledaña que también tiene, o no sé, que puede tener un sótano o un muro como lindero, y no podemos extender nuestra cimentación hacia adentro o más allá del lindero de la estructura aledaña, ya sea porque obviamente no es nuestro terreno o porque hay una estructura ya construida en ese punto. Entonces, en casos es que se ve necesario utilizar ese tipo de zapatas medianeras o zapatas que reciben la carga o que reciben la columna en un borde extremo de su superficie. Y obviamente, si nosotros estamos en un lindero, en una esquina, pues la columna tendrá que estar en esquina, obviamente también dependiendo del concepto arquitectónico que tenga la estructura. Si nuestra casa, o al menos en nuestro país, si respetamos los derechos de retiro o los derechos de espacio entre edificio y edificio, muy posiblemente no tengamos necesidad de utilizar estas o de diseñar cimentaciones medianeras o esquineras. Tendremos cimentaciones prácticamente de este tipo o cimentaciones centradas pero excéntricas. ¿Okay? Luego, otro tipo de cimentación profunda son las de cimentaciones superficiales, son cimentaciones combinadas que, a diferencia de las cimentaciones o de las zapatas aisladas, reciben dos o más cargas o dos o más columnas en su superficie. ¿Okay? Se utiliza cuando las columnas o están muy cercanas o cuando el área de la cimentación aislada, ya veremos nosotros cómo definimos esta área de la cimentación, el área de la superficie de la cimentación, es tan grande que llegan a solaparse las áreas de una columna y de otra, o bueno, de la cimentación que podría ser aislada o de la zapata que podría ser aislada de una columna y de otra. Entonces, si llegan a solaparse o si las columnas están muy cercanas, que a fin de cuentas es exactamente lo mismo, pues necesitaremos utilizar zapatas combinadas. Luego, también suele utilizarse las zapatas combinadas para uniformizar los asentamientos de las columnas que llegan a esta zapata. Y lo que
Por lo general se intenta, haciendo referencia a este último punto, que se intenta que el centro de gravedad del área de la zapata combinada coincida con la resultante de las fuerzas entregadas, perdón, es que si en planta, a ver, son elevaciones y estas son vistas en planta. Si en planta nosotros sabemos que el centro de gravedad de este volumen o el centro geométrico de esta área en planta es justo la intersección de sus diagonales, o sea, en este punto medio, intentaremos que la forma de la cimentación, o, bueno, sí, al revés, intentaremos que la forma de la cimentación coincida con el centro de la resultante de las cargas. Si ustedes se fijan en esta imagen, esta columna es más pequeña que la columna de la izquierda. Es posiblemente porque esta columna tiene una carga quizás con una magnitud mayor que esta columna de acá. Eso significa que si yo obtengo una resultante de estas dos fuerzas que bajan por las columnas, es muy posible que la fuerza resultante vertical hacia abajo esté más pegada a la columna más grande o a la columna que lleva más fuerza. Eso significa que la fuerza o la aplicación o la fuerza resultante puede estar quizás un poco hacia la izquierda de este centro de gravedad. Entonces, ese tipo de prácticas, a pesar de que se puede hacer, en lo posible se intentaría que el centro de gravedad de esta cimentación y el punto de aplicación de la resultante de las fuerzas coincidan. ¿Cómo se hace eso o cómo se suele hacer eso? En lugar de tener una cimentación en planta rectangular, pues se hace de forma trapecial. ¿Okay? En un trapecio, obviamente, el centro de gravedad no estará justo en el centro de esta longitud, sino más bien tirando un poco hacia la izquierda, justo donde necesitemos que esté, porque coincidirá con el centro o con el punto de aplicación de la resultante de estas dos fuerzas de acá, asumiendo que la columna izquierda recibe una fuerza mayor que la derecha. Y luego podríamos tener zapatas combinadas con tres o más columnas llegando a ella, siempre y cuando ahora la resultante de la fuerza que se entrega por estas tres columnas sea la misma o coincida con el centro de gravedad de la forma que tenga la superficie de nuestra cimentación. En obra ya, seguramente al estar estas dos columnas muy, muy cercanas y al ser un elemento en la cimentación, al ser un elemento que recibirá una fuerza bastante considerable al recibir dos columnas, en este caso parecen más pequeños muritos que columnas por la relación de aspecto que tienen, pues nosotros sabemos que, o veremos más adelante, que necesitaremos un refuerzo bastante respetable y si se fijan también el peralte aquí, quizás no sea menos de 1,10 m. ¿Okay? Y luego, por último, las zapatas corridas. Las zapatas corridas se parecen un poco a las zapatas combinadas en el hecho de que pueden recibir 2, 3 o más cargas que deban distribuir por medio de su superficie. Sin embargo, a pesar de que al igual que las cimentaciones combinadas reciben dos o más cargas, la forma que tiene la cimentación corrida, por lo general, es la forma de una viga. ¿Okay? En una cimentación combinada, realmente parece una zapata. Suelen ser o cuadradas o trapeciales, pero igual su sección o la forma que tiene en planta, la relación entre el largo y el ancho de la cimentación, asumiendo que el largo es L y el ancho es B, como lo ven en esta imagen. Esa relación cumple un radio un radio, una relación específica para considerarla como zapata combinada. ¿Okay? Sin embargo, cuando tenemos zapatas corridas, por lo general parece más una viga o una viga T invertida que una zapata combinada. O sea, su ancho es mucho más pequeño que la longitud.
¿ok? Y estas zapatas corridas suelen extenderse quizás varios ejes de columnas, 4 o 5 ejes de columnas, o incluso ser vigas o ser elementos que soportan muros estructurales o muros de mampostería que son elementos también de una longitud bastante apreciable. Entonces, ¿qué tipo de zapatas corridas tenemos? Pues tenemos las zapatas que reciben columnas, zapatas corridas que reciben muros o zapatas corridas escalonadas, dependiendo de la geometría o la topografía del terreno sobre el cual estemos cimentando. Entonces, como ustedes ven acá, lo que les decía yo, por lo general estas zapatas corridas suelen ser vigas de cimentación o se las llama también vigas de cimentación porque o son cuadradas o tienen la forma de una T invertida. Nosotros sabemos que en el diseño de vigas o cuando nosotros hacemos diseño de vigas, también podemos diseñar vigas T cuando embebemos en parte de la losa, parte de la armadura que nos va a servir para la resistencia a flexión de las vigas. Entonces es por eso que se llama viga T invertida, porque realmente es una viga T invertida. La distribución de esfuerzos a manera de reacción que le entrega el suelo a la cimentación será una carga distribuida que puede ser lineal o no lineal. En lo posible se intenta que sea lineal y uniforme, bueno, uniforme más que lineal. Entonces, este elemento, fíjense que es como tener un pórtico dado la vuelta, en donde la distribución o la carga distribuida lineal ya no es el de las personas o el de la sobrecarga de uso o el del peso propio únicamente, sino la de la reacción distribuida del suelo en la cimentación. Y luego la cimentación corrida con muros es un poco de lo mismo, solo que tendremos, sí, como si fuese una viga asentada sobre un muro. Y lo que tendremos que diseñar en este caso son estas alas de, de la cimentación corrida para que resistan corte y flexión. Que bueno, como les digo, lo veremos en las semanas que vienen. Y con respecto a la clasificación de cimentaciones, eso es lo único que, o bueno, lo que más nos interesaría a nosotros en este punto. No sé si dejé de compartir, si dejé de compartir. Entonces, chicos, chicas, hasta aquí de esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, ¿en dónde se suele ver más zapatas corridas? ¿Perdona? ¿En dónde se suele utilizar lo que es zapatas corridas? Zapatas corridas por lo general utilizas cuando, cuando tú tienes estructuras que tienen un subsuelo o que van a tener subsuelo. Por lo general, los muros que están en el subsuelo, los muros perimetrales de un subsuelo, están asentados sobre zapatas corridas. O dependiendo de, déjame buscarles una imagen. Hay ciertas configuraciones estructurales que son, hay ciertas configuraciones estructurales que son bastante recomendables o recomendadas en países que no son el nuestro. En nuestro país, digamos que no es costumbre tener estructuras muy, muy altas por el tipo de suelo y por la escasez de dinero también, ¿ok? Pero en otros países donde es posible hacer estructuras quizás un poco más altas, hay configuraciones estructurales que son un poco más preferibles. Déjame buscarte una imagen, te muestro y te explico mejor.
Ok, confírmenme, porfa, que pueden ver esa imagen. Sí. Sí. Bien. Entonces, por lo general, cuando tenemos estructuras grandes o, a ver, en sitios en donde nosotros estamos seguros que vamos a tener, acciones sísmicas especialmente, hay varios tipos de configuraciones que son preferidas o que son preferibles utilizar, ya no solamente en cuanto a la distribución o a la configuración estructural. Esta tabla seguramente habrá sido de alguna norma, no se ve tan bien, pero si ustedes ven, son configuraciones que no son muy recomendables o que hemos visto que no son muy recomendables en cuanto a la configuración estructural o irregularidades estructurales. Pero en estructuras en donde o en zonas sísmicas, por lo general se intenta, como habíamos visto en algún momento, que sean simples y irregulares, pero además hay ciertas configuraciones que se recomiendan. Por ejemplo, hay configuraciones en las que en los extremos o en las zonas externas del edificio, nosotros dotamos de elementos verticales que tengan una rigidez mayor que los elementos interiores. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están familiarizados con el término sistema resistente sísmico o sistema resistente a cargas laterales no sé, en alguna materia de diseño de hormigón o de acero o no sé, les explicaron cuál es la diferencia entre el sistema resistente a cargas sísmicos y el sistema gravitacional? Hola. Por mi parte, no, ingeniero. Ok. Realmente, no, no ingeniero. Bueno, en un edificio, cuando ustedes diseñan un edificio, ustedes deberían hacer una distinción, o por lo general en zonas sísmicas, uno hace una distinción entre los elementos que están destinados a soportar esta carga lateral del edificio y otros que se limitan simplemente a deformarse igual que el resto de los elementos. Entonces, déjenme... Mejor lo grafico acá. Si nosotros en planta tenemos, por ejemplo, esta distribución de columnas. Estoy dibujando una planta de un edificio. Y ahí ustedes pueden ver las columnas, ¿ok? Un dibujito en planta de las columnas. Voy a dibujar estas columnas o voy a pintar estas columnas de color azul y a las otras columnas las voy a dejar así. Luego es muy probable que tenga vigas descolgadas. Entonces, si nosotros vemos en elevación este edificio y voy a hacer un dibujo con esta vista y otro con esta vista. Entonces, la vista en azul, lo que nosotros veremos es 1, 2 y 3 ejes de columnas. Entonces, lo que tendremos es esto. He dibujado este pórtico azul porque
va a ser diferente a los pórticos que están acá en esta otra vista. Ahora, en esta otra vista sí lo voy a dibujar con los colores que son. Bueno, en azul tengo este pórtico extremo y luego tendré dos columnas que son, digamos, normales y nuevamente una columna azul. Nosotros sabemos, o lo que les expliqué, o lo que nosotros vimos el bimestre anterior con respecto a la carga sísmica que nosotros necesitamos para poder diseñar la cimentación. Nosotros sabemos que el sismo o que el terremoto puede venir en cualquier dirección, tanto en esta dirección, recuerden que teníamos una aceleración del suelo, o puede venir en esta otra dirección. Tenemos otra aceleración del suelo, vamos a llamar esto en eje X y esto en el eje Y. Si yo sé que esto es B y esto es L en la longitud y el ancho en planta del edificio, cuando en mi edificio el terremoto actúa en dirección Y, o estamos analizando esta dirección del terremoto, significa que va a afectar a este pórtico o a esta dirección del edificio. O sea, tendremos una distribución de fuerzas en esta dirección que representan al sismo. ¿Ok? Entonces, actuando en esta dirección el terremoto, para resistir este desplazamiento lateral que sufrirá el edificio. He dibujado el edificio como si se hubiese deformado esta longitud delta. Nosotros en un edificio o en una estructura en general podríamos tener o un sistema o dos sistemas. Uno que se encarga de resistir la fuerza sísmica, que será este pintado en azul. Sistema resistente sísmico, sistema resistente sísmico. Y un sistema gravitacional. O sea, un sistema estructural gravitacional, sistema gravitacional. Recuerden que un sistema es un conjunto organizado de elementos que cumplen una función, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros o si yo estoy evaluando qué es lo que pasa si el terremoto actuara en esta dirección, yo estaría seguro que el sistema resistente sísmico o el sistema resistente a cargas sísmicas, o sea, esta columna con sus vigas, o estos dos pórticos extremos, se encargan de darme la rigidez K. Recuerden que la rigidez era lo que me hacía más flexible o menos flexible una estructura. Entonces, estos pórticos son los que se encargan de darme la rigidez para que se deforme más o menos, para que esta deformación delta sea grande o pequeña. O sea, delta será una función de K. O sea, delta dependerá de la rigidez que tengan estos pórticos o este sistema resistente sísmico. Mientras que estas columnas del sistema gravitacional, a pesar de que tiene una K o que también aportan con rigidez, esta rigidez que voy a llamar 2 es mucho menor que la rigidez K que me aporta el sistema resistente sísmico. Entonces,
Dependiendo de si nosotros queremos diseñar un sistema o un edificio con sistema resistente sísmico únicamente, o una combinación de un sistema resistente sísmico y un sistema gravitacional, se llama sistema gravitacional porque de lo único que se encarga es de recibir las fuerzas y distribuirlas o las fuerzas gravitacionales y entregarlas a la cimentación y ya. Mientras que el sistema resistente sísmico o estas columnas y vigas de estos pórticos azules lo que hacen es recibir la fuerza gravitacional, entregarla a la cimentación, pero además se encargan de dar la rigidez adecuada a mi edificio para que no se deforme excesivamente lateralmente. Ahora, lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país es hacer de una todo como parte del sistema resistente sísmico. O sea, todas las columnas, todas las vigas diseñamos igualito. Pero en países como Estados Unidos u otros países les dicen, ¿saben qué? O sea, es bueno, sí, hacer un diseño que sea resistente a sismo, pero en zonas que no son altamente sísmicas, es posible que sea mucho más conveniente que simplemente adopten eso que acabo de dibujar desde arriba. O muy posiblemente estas columnas perimetrales junto con sus vigas sea necesario que ustedes consideren como el sistema resistente a sismo, mientras que las columnas que están dentro pueden ser solamente columnas de un sistema gravitacional, o sea que solamente se encarguen de recibir la fuerza y entregarla a la cimentación. Mientras que las azules sí, también reciben la fuerza gravitacional, la entregan a la cimentación, pero además dan rigidez al edificio para que el edificio no se deforme excesivamente. Entonces, por lo general serán un poquito más alargadas o un poquito más esbeltas, además tendrán más aceros, serán más dúctiles, en fin. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque por lo general, este tipo de columnas, que además, o estos pórticos del sistema resistente sísmico, suelen en algunos casos incluso estar más juntos que las columnas que son solamente gravitacionales. Y por lo general, en ciertas configuraciones estructurales donde estas columnas están muy juntas, estas se las suele unir en la cimentación por medio de vigas de cimentación o cimentaciones corridas. ¿Ok? O sea, la cimentación, aquí será una sola cimentación o una cimentación corrida. Igual puede ser esta también una cimentación corrida, ya sea porque están muy juntas o porque como serán más grandes, reciben mayor carga. ¿Ok? Entonces, es muy probable que en ese tipo de casos tú encuentres cimentaciones corridas. O, como por lo general también, en lugar de utilizar columnas, utilizamos muros para que resistan, porque los muros, por su configuración o por su forma, tendrán todavía o aportarán todavía mayor rigidez. Entonces, será necesario colocar ese muro sobre una cimentación corrida. No sé si estuvo claro el gráfico o si la explicación estuvo clara o si les satisface la explicación. Por mí sí, sí está bien. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos, chicas? Disculpe, ingeniero, ¿de qué depende básicamente la profundidad de la cimentación? Depende del tipo de suelo. Como les explicaba, si por ejemplo, yo tengo acá el nivel natural del terreno. Nosotros sabemos o ustedes sabrán que el suelo no es un medio uniforme y homogéneo. Nosotros debajo del suelo habrán ciertas capas de distintas densidades o distintas características, que igual lo iremos viendo más adelante.
ustedes saben que el suelo tiene varias, o caracterizamos el suelo por algunas propiedades físicas y mecánicas. Su peso específico, dependiendo del tipo de suelo que sea, puede ser su ángulo de fricción o su cohesión y el contenido de humedad. ¿Ok? Entonces, dependiendo de estas características del suelo, del peso específico, del ángulo de fricción y de la cohesión que tenga el suelo, yo sé que este suelo puede tener una resistencia admisible, que como es una resistencia, como es una presión, es kilonewtons por metro cuadrado, que está definida obviamente, por las características del suelo. Entonces, aquí yo puedo tener un suelo 1, voy a representarlo solamente por su peso específico, un suelo 2 o un suelo 3. Y como les había dicho, el donde nosotros definimos la profundidad de cimentación, que recuerden que medíamos de la profundidad de cimentación, nosotros escogemos dependiendo de en dónde tengamos el suelo más competente o más firme para poder asentar nuestra cimentación. Entonces, si por ejemplo tenemos un estrato que tiene 50 centímetros, esto puede tener 1.20, y digamos que este ya es un estrato bastante profundo o que mide más o menos 6 metros, por ejemplo, que tiene una resistencia adecuada, pues entonces en los estudios de suelo les dirán, bueno, este suelo tiene una resistencia QU1, este tiene una QU2 y este tiene una QU3, o sea, una resistencia, una capacidad portante. Recuerden que esto es una capacidad portante. Entonces, del estudio de suelos les dirán, ¿qué de todas o cuál de todas estas capas que tenemos nosotros por debajo del nivel natural del terreno es la más adecuada, o sea, es la más alta para poder cimentar? Y ahí es donde nosotros definiremos que estará nuestra cimentación. Entonces, como les decía antes, dependiendo de esta profundidad si es que es, perdón, si es que es menor de 3 metros, es superficial. Si es que está entre 3 y 6 metros, será poco profunda o semisuperficial, como quieran verlo. Y cuando D es mayor que 6 metros, ya es profunda. Bueno, y dependiendo del texto en donde ustedes consulten, estos límites seguramente variarán. Entonces, ¿cuál es o por qué decimos o por qué escogemos una cimentación como superficial o profunda o qué es lo que pasa en algunos casos? Hay algunos casos en los que o la estructura, como les decía, o la estructura es muy, muy pesada o la carga que se entrega es tan pesada que no es suficiente la resistencia de estas capas de suelo para distribuir la fuerza aquí. Recuerden que la fuerza, como les mostré en ese gráfico, voy a dibujar una fuerza uniforme, una distribución uniforme. Se asume que el suelo reacciona, voy a poner como sigma, reacciona con una distribución de esfuerzo sigma en contra de la cimentación, para tenerla ahí. Eso significa que para que eso esté en equilibrio, esto es P, y sigma va a ser igual a P sobre A, en donde A
es el área en planta de la zapata. O sea, si vemos la zapata en planta, en donde aquí en el centro está la columna que me entrega la carga y esto es B y esto es L, pues el área es B por L. Ok, entonces esta fuerza que es entregada por la columna se distribuye en el área entregándome una sigma, y esa sigma es la misma sigma o es la misma reacción o tiene la misma magnitud que la reacción o el esfuerzo de reacción que ejerce el suelo sobre la cimentación para que todo esto esté en equilibrio y no se hunda. Eso quiere decir que sigma tiene que ser menor que una Q que llamamos Q admisible. ¿Okay? Y esa Q admisible ya lo vamos a ver en las siguientes semanas. Esa Q admisible es simplemente, Q admisible es Q último, o sea, la resistencia o la capacidad portante del suelo dividido para un factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, depende de la magnitud de la fuerza, porque esa es la que se va a distribuir en un área, convirtiéndose en un esfuerzo que a su vez genera o induce una reacción en el suelo de igual magnitud. Y esta reacción en el suelo, al ser un esfuerzo sigma, tiene que ser menor menor o igual, no posible solamente menor, pero bueno, es menor o igual a una resistencia admisible del suelo. Esa resistencia admisible del suelo es la resistencia última o la capacidad portante dividida para un factor de seguridad. Entonces, dependiendo de en dónde el geotécnico o el ingeniero mecánico de suelos nos diga que hay esta capacidad admisible igual al esfuerzo que se induce por la fuerza P, porque nosotros a un ingeniero geotécnico tenemos que decirle qué vamos a construir y qué fuerzas más o menos vamos a estar manejando en nuestra obra para que él nos diga, bueno, si tú vas a aplicar esta fuerza o si tu edificio va a distribuir esta fuerza en el suelo que yo voy a estudiar, entonces esta fuerza es muy posible que pueda distribuirse en una zapata o en una cimentación del tipo que él estime más prudente, generando este esfuerzo o esta distribución de esfuerzos. Este esfuerzo tiene que ser menor al que resiste el suelo, porque el suelo no puede empujarte con más de lo que puede aguantar. Entonces, para asegurarnos de que no intente empujar con más de lo que pueda aguantar, se utiliza un factor de seguridad a la capacidad portante. Y eso nos entrega una resistencia admisible, que es apenas una fracción de esta capacidad portante, que suele estar entre 3 y 5. ¿Ok? Entonces es una tercera parte o una quinta parte de la capacidad última del suelo, de esa capacidad de corte última que tiene el suelo. Ustedes lo deben haber estudiado en mecánica de suelos. Entonces, nosotros podremos diseñar la cimentación y definir, diseñar la cimentación conociendo este Q admisible. Y el ingeniero geotécnico o el mecánico de suelos nos dirá, a tal profundidad tenemos un suelo que sí te entrega esta Q admisible, que es igual al sigma, o sea, a la fuerza que entrega nuestra cimentación dividida para el área. Entonces, como ven ustedes, depende del tipo de suelo y de la fuerza que entrega la cimentación al suelo. No sé, creo que fue Harman. Harman, ¿me preguntaste eso? ¿Está claro? Sí, sí, ingeniero, gracias. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Está claro esto? Ingeniero, disculpe, ¿y el tipo de obra también influye en la profundidad de la cimentación? ¿El qué? El tipo de obra. Claro, porque si tú tienes, como les decía, el tipo de obra, a ver, si ustedes tienen, por ejemplo, como les decía antes, si ustedes tienen, por ejemplo, un puente, voy a dibujar un corte o una elevación de un puente, ¿ok?
o algo muy, muy sencillo. Por ejemplo, esto del tablero del puente. Este tablero estará sentado sobre una estructura que, por lo general, puede tener esta forma o cualquier otra forma. ¿Okay? Los puentes los construimos ¿para qué? ¿Para qué construimos los puentes? Nadie sabe para qué construimos los puentes. Para transportar de un lugar a otro. Sí, para irnos de un lugar a otro para salvar algún accidente geográfico, por lo general, ¿ok? Los puentes, si nosotros decidimos hacer un puente es porque necesitamos salvar alguna distancia que no podemos transitar, obviamente. Pero por lo general suelen ser accidentes geográficos o ríos o si queremos evitar darnos alguna vuelta larguísima porque hay algún precipicio por ahí, pues entonces necesitamos hacer un puente. Entonces, como les digo, por lo general, este tipo de obras o los puentes, por lo general, se construyen para salvar accidentes geográficos. ¿Y qué es lo peculiar de los accidentes geográficos? Que si, por ejemplo, estoy en alguna zona en el oriente o qué sé yo, o en la costa, no sé, en donde la topografía más o menos es como lo que estoy dibujándoles en blanco. Bueno, tendremos nuestra carretera que todavía viene por este sentido, por este otro sentido de acá. Es muy posible que nosotros tengamos un río en esta parte de acá abajo. Entonces, recuerdan que o una de las cosas que nosotros habíamos, o que les había explicado al principio, en cuanto a cimentaciones y de qué tenemos que preocuparnos en la clase pasada, hablábamos entre una de esas cosas es el nivel de aguas freáticas. ¿Okay? Si nosotros tenemos acá un río, es muy probable que el agua o el nivel freático por aquí abajo se extienda más o menos de esta forma. O bueno, quizás pueda ser hacia arriba si tenemos alguna vertiente de agua en la parte superior o qué sé yo. Pero lo que sí sabemos es que va a haber o vamos a tener una porción de suelo que estará saturada. Y el suelo, cuando está húmedo o está en condición saturada, tiene unas propiedades distintas o unas características distintas al suelo no saturado. O sea, este suelo tendrá unas características Omega 1, Fi1, C1, obviamente estará saturado, mientras que este suelo que no está saturado posiblemente tendrá otras propiedades a pesar de que sea el mismo suelo o haya variaciones pequeñas. Entonces, en este tipo de casos o en este tipo de obras, por ejemplo, es muy común, bueno, cuando tenemos presencia de agua o cuando, por ejemplo, no sé, los puentes que atraviesan ríos y necesitas colocar un estribo de un puente justo en la mitad del río, es muy común o es muy típico que este suelo sea que sea no competente por la presencia de agua o simplemente porque es un suelo bastante pobre. Y porque además estas estructuras, al ser muy, muy macizas, tengan un peso bastante grande. Entonces lo que pasaría es que necesitaría para poder distribuir este peso W en un área definida por las dimensiones de la cimentación de este estribo, necesitaríamos posiblemente una cimentación bastante grande.
Entonces, muy posiblemente no tengamos ni espacio donde ponerla, ni plata para hacer una cimentación de ese tipo. Y ahí es donde se decide, por ejemplo, utilizar pilotes para cimentar, para que así de esta forma nos aseguramos de que llegamos a un punto, a una superficie seguramente rocosa o con algún suelo mucho más competente que el de acá arriba. Y la fuerza, esta fuerza W, en este caso, es entregada por punta en la punta de cada uno de estos cuatro pilotes que he dibujado. Seguramente serán muchos más. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este edificio, en este puente, o por lo general en los puentes es muy común utilizar pilotes. Otra razón por la que se utiliza pilotes y que además suelen no estar así tan rectos, sino también pueden ser en diagonal, es para poder contrarrestar algunos criterios de diseño de impacto, por ejemplo, en los puentes o debido a la circulación de los carros o de los vehículos, en donde no solamente es esta la fuerza que nosotros tenemos que transmitir al suelo, sino también una fuerza de circulación. Entonces es muy probable que no solamente se necesiten, o bueno, que los pilotes realmente no sean así de rectos, sino que por lo general se necesitan pilotes que son más bien inclinados. Lo mismo en edificios de gran altura también, como son edificios muy pesados, es posible que no tengas un área, o sea, no haya área que te ayude con la cimentación o a distribuir la fuerza que baja desde el edificio. No sé si ustedes han visto alguna vez alguna imagen de la cimentación del edificio del Burj Khalifa. Es una cimentación que es todo a base de pilotes. Bueno, o sea, obviamente tiene su losa de cimentación que trabaja a manera de cabezal de pilotes, pero luego tiene una serie de pilotes. Pueden ustedes verlo podrían ustedes verlo en internet, o si no, miren aquí. Esta es la cimentación del edificio este del Burj Khalifa, en donde tienen una losa de cimentación, que es, digamos, una losa superficial sobre la cual se elevan los elementos verticales hacia arriba, pero luego tiene una serie de pilotes, o en este caso columnas verticales que se llaman pilotes en cimentación, que llegan a un estrato más profundo de roca, que lo que hacen es hacer como función de unas patitas que entregan toda esa fuerza o todo el peso del edificio que está por encima, lo entregan directamente a la roca. Ya no hace falta saber cuál es la capacidad del suelo, ya no hace falta asegurarse de que el área de cimentación sea la suficiente, sino que tienes que asegurarte de que la cantidad de columnas que tú tienes acá te entreguen la fuerza o el peso que tiene el edificio. Entonces, bueno, hay un montón de imágenes y cosas que ustedes pueden ver o incluso pueden buscar algunas otras obras más. Hay videos y documentales también de cómo construyeron esto, la cimentación. Entonces, digamos que no es nada oculto ni ajeno a cualquier cosa que ustedes podrían buscar en Internet ahora bueno, desde hace muchos años con el maravilloso Internet. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, chicas?
No, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta más, ya no nos conectamos desde la sesión de tutorías, pero bueno, em, ya será la próxima semana. Si no tienen ninguna otra pregunta, chicos, ya quedamos entonces hasta ahí. Y con esto nos vemos la siguiente semana que empezaremos ya con diseño de cimentaciones superficiales. En este caso nos enfocaremos solamente en el diseño de zapatas aisladas y el diseño de losas. Para cada una de ellas creo que tenemos 2 o 3 semanas, no estoy seguro. Me parece que tenemos 2 semanas para diseño de cimentación de zapatas aisladas y 3 semanas para diseño de losas de cimentación, además de las semanas del examen parcial y del examen del bimestre. Entonces, no es algo que sea muy rápido de enseñar y de hacerlo. Entonces, lo que haré es de una empezar a hacer un ejercicio el siguiente lunes, ¿ok? La teoría la iremos, o algunos brochazos teóricos les iré compartiendo a medida que vamos haciendo el ejercicio, o iré explicando algunas cosas en las cuales uno tiene que basarse para tomar decisiones en el diseño. Y lo que serán las siguientes semanas o las siguientes clases es eso, simplemente sentarnos a hacer un ejercicio de cada uno de estos dos tipos de cimentación superficial, de cimentación de zapata aislada y de losa de cimentación. Y luego, si bien creo que al final la última clase me parece que es una clase de cimentaciones profundas, pero solamente tendremos o les daré una breve explicación de qué tipo de cimentaciones profundas hay, y máximo cómo calcular el diámetro de pilotes y no nos dará mucho tiempo para mucho más tampoco. Entonces ya desde la próxima clase a hacer solamente ejercicio. Eso es, chicos. Gracias, nos vemos ya entonces la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias. A ustedes, chao.